mayores incógnitas que tiene el ser humano es cómo poder alcanzar la salvación. El hombre busca esta respuesta en la religión, en filosofías humanas como la Nueva Era, en la hechicería o en el humanismo. No obstante, la palabra de Dios nos trae las buenas noticias sobre la salvación y la única forma de alcanzarla. El poder del Evangelio. Estaremos analizando la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá podemos apreciar uno de los pasajes bíblicos que mejor describe el inmenso poder que tiene el Evangelio, consumar el milagro más poderoso que puede existir, la salvación del hombre. El poder que Dios utiliza para trasladar al reino de la luz a cualquier persona que cree en las buenas nuevas relatadas en la Biblia, pero también la forma en que se manifiesta dicho poder, y es basado en un hecho que a veces es mal interpretado, pero que viene a ser el pilar donde cualquier persona debe apoyarse para acercarse a Dios: la fe. Es por eso que para los que hemos conocido y sentido dicho poder actuando en nuestra vida, no podemos parar de hablar y publicar sin ningún tipo de vergüenza las palabras que pueden hacer que una persona común y corriente se convierta en una nueva criatura. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña que el Creador es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que para poder salvar al hombre, Dios ha hecho algo verdaderamente milagroso, incomprensible e indescriptible. Dios condena la maldad humana, determinando su castigo como pago por el pecado, pero también en su amor, Dios mismo se hace hombre y se encarna en la persona de Jesús, viviendo una vida perfecta, apartada completamente del pecado, y aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Pero no solo fue su obra, sino la oportunidad que nos muestra el Evangelio, pues Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, tuvo que morir en una cruz en reemplazo nuestro. Y aquí es necesario entender que no solo fue el sufrimiento causado por la corona de espinas o los latigazos o el mismo sacrificio físico que tuvo Jesús que padecer, sino que en la cruz del Calvario la ira de Dios que deberíamos recibir por causa de nuestro pecado cayó sobre su Hijo, pagando así la deuda que nosotros teníamos con Dios. Y es aquí donde viene la tarea del Espíritu Santo, al mostrarnos a través del Evangelio que Jesús no solo sufrió y pagó el castigo físico en una cruz, sino que resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Celestial. Pero entonces, ¿dónde se manifiesta el milagro del Evangelio? Como leíamos en el texto en estudio, el poder del Evangelio consiste en dar salvación a todo aquel que crea y acepte esta gran verdad, de que Jesús pagó por nuestros pecados, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de la fe en su obra redentora, consecuente a un verdadero arrepentimiento, una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados puede tener una vida de victoria, transformada por el Espíritu Santo de Dios a través de la influencia que produce el Evangelio. Y es que el Evangelio es el instrumento que usa el Espíritu Santo para convencernos de nuestro estado de culpabilidad y hacer de cada persona que acepte su camino una nueva criatura donde las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas por la obra del Espíritu en el creyente. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, leemos: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Como lo hemos venido hablando, el Espíritu Santo es el encargado de hablar al corazón del hombre perdido y convencerlo de su estado de separación con su Creador. Pero a la vez es Él
el que produce esa fe inicial para aceptar el sacrificio de Jesús como la única forma que Dios estableció para alcanzar la promesa de vida eterna. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El sacrificio de Jesús en la cruz nos permite entender que una persona puede obtener la salvación acá en la tierra, no por su propia justicia ni por sus propias obras, sino por la obra de Jesucristo. Esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo. La religión es la forma en que el hombre trata de alcanzar su salvación a través de sus propias obras, de sus esfuerzos o de su propia justicia para ganarse el favor de Dios por méritos propios, mientras que el cristianismo es la forma como Dios alcanza al hombre a través de la única obra que fue completa, total y suficiente para satisfacer su justicia y brindar perdón así a todo aquel que cree, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este mensaje. Ayúdanos a entender que tú ya has hecho la obra salvadora para la humanidad y que brindas ese regalo a todo aquel que quiera alcanzarte a ti a través de la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos por el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén.